Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras. Retornamos frente a frente en este diálogo informal, este diálogo periodístico con Ángela Garzón y Esteban Moreno. Esteban es uno de los gerentes de la campaña del Partido Liberal a nivel nacional. Ustedes, dentro de los puntos que tienen aquí contemplados en esta propuesta, está la rebaja al precio de la gasolina. Sabemos que esto no depende únicamente del presidente de la República o la voluntad que tenga un partido, que depende de una serie de fenómenos y de factores económicos que de una u otra forma afectan el precio de la gasolina por el dólar, por muchas otras cosas y por unas fórmulas económicas que se manejan desde lo más alto de Ecopetrol. ¿Cómo va a ser el Partido Liberal para cumplirle al pueblo de Colombia sobre una rebaja al precio de la gasolina cuando acabamos de empezar el año con un aumento? Nosotros llevamos en cabeza el senador Luis Fernando Velasco, que ha hecho un trabajo juicioso y de investigación, donde por ejemplo nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no son ciertas. Al final del día lo que estamos diciendo es que el gobierno nacional modifique la fórmula que es la que tasa el precio, independientemente si el dólar sube o baja o el precio del petróleo sube o baja, nosotros pagamos la gasolina más costosa del mundo y eso no puede seguir así. Lo acabaron de subir, pero nosotros no nos vamos a cansar como Partido Liberal de insistir en que deben de bajar por lo menos en 1.000 pesos el precio de la gasolina. Vamos a salir a hacer unos eventos masivos en todas las capitales de las ciudades, vamos a salir con todas nuestras listas de Cámara y Senado a exigirle al gobierno nacional que debe bajar el precio de la gasolina. A ver, Colombia es un país que se caracteriza por tener mafia en todos los niveles. Hay una mafia que es la que maneja el precio de los medicamentos. Este es otro punto, controla el precio de los medicamentos. Sabemos que muchas veces el gobierno acaban de hacer una lista en donde se disminuía los costos en una cantidad de medicamentos, pero resulta que esa rebaja se queda en los intermediarios y nunca llega al consumidor final, al comprador, a la persona que va a la botica, a la farmacia a comprar ese medicamento. ¿Cómo van a hacer ustedes realmente para romper, para acabar con esas mafias que están incluso incrustadas dentro del Congreso, porque hay congresistas que tienen intereses económicos en las IPS, en las cadenas de droguerías y supermercados? Nosotros duramos un año negociando con el gobierno de manera directa como partido el tema del control del precio de los medicamentos. Es que no es la rebaja, nosotros estamos pidiendo una rebaja, estamos pidiendo es que se regule el precio de los medicamentos, ya así quedó estipulado en la norma. La diferencia entre bajar el precio y controlarlo es que cuando se controla el precio arranca desde la cadena de quien produce y llega al consumidor directo, que es lo que no pasaba antes. Uno anuncia una rebaja, pero el intermediario hace lo que quiere. Cuando el control regula toda la cadena, porque es una norma para toda la cadena, digamos, comercial del producto, lo que hace es justamente reducir de manera directa el valor de la persona que va a la botica a comprar su medicamento. A ver, hablemos de las guarderías. Esto lo vamos a hablar con Ángela precisamente. ¿Qué es esto? Las guarderías en el trabajo, cuando sabemos incluso que no hay una seguridad social firme en Colombia, que aquí se utilizan las bolsas de empleo para evadir, para hacerle el esguince a las leyes laborales. En este caso, ¿cómo van a hacer ustedes ahora para convencer a los empleadores de que se permitan guarderías para las personas que trabajan? Esa es una propuesta que tiene el partido para todas las empresas que tengan más de 50 empleados, es hacer unas fórmulas, unas propuestas de reducir impuestos, de beneficios tributarios para las empresas que tengan las guarderías. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque conocemos el drama de miles de mujeres trabajadoras en Colombia que no saben dónde dejar sus niños, que tienen que madrugar para irlos a llevar a sus papás o a su mamá o a alguna guardería, a un centro de bienestar familiar, porque no tienen dónde dejar sus niños. Es un drama sentido de las mujeres, de algunos padres cabezas de familia que no tienen tampoco con quién dejar sus niños. Es facilitarle a las personas el poder trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados y también que puedan disfrutar algo más de tiempo con ellos para que todo este problema de valores, de falta de valores que tenemos, de los niños solos en sus casas o en sus guarderías, se acabe y la gente pueda estar con sus hijos. La propuesta que ustedes traen, Ángela Garzón, el último empleo, ¿en qué consiste? Tenemos ya una ley de primer empleo en Colombia que fue una propuesta del Partido Liberal que ha beneficiado a más de 800.000 jóvenes. La gente está exigiendo que haya también una ley del último empleo, que las empresas tengan beneficios para que contraten mayores de 45 años. En Colombia se ha convertido un drama ser mayor, tener más de 45 años. La gente no la emplean y no tienen la posibilidad de pensionarse porque no los contratan.
Esta es una ley que incentive que la gente mayor de 45 años sea contratada por las empresas. Pero es que vemos que precisamente el gobierno acaba de expedir una norma mediante la cual se aumenta la edad para pensión y se aumentan las semanas cotizadas. Es decir, cuando ya, en el caso mío, en el caso suyo, de Esteban, ya lleguemos a los 60 años, ya no va a haber chance de pensionarse aquí, se van a acabar los pensionados por el camino que vamos. Ese es un tema de las pensiones que hay que discutirlo muy bien. Creo que Colombia debe, en la comisión que hay entre gobierno, entre sindicatos, entre trabajadores, discutir esas fórmulas de pensión que debe haber en Colombia. Hay una nueva normatividad, pero se debe seguir discutiendo más lo que le conviene al país, pero sobre todo hay que tener políticas de empleo. La gente está sin emplearse y eso es un drama para todas las familias. Cuando alguien no tiene trabajo, no tiene tampoco cómo comprar sus alimentos, cómo comprar sus medicamentos, cómo ir al colegio, cómo acceder a la salud. Es muy importante que haya normas para que fomente la creación de nuevos empleos. A ver, Esteban, en un país como Colombia, donde la mayoría de los conflictos se solucionan con bala, con machete o con motosierra, porque también estamos en ese, ¿cómo van ustedes a lograr que se aplique el derecho a vivir sin miedo, donde a uno le da miedo salir hasta la esquina de su casa? Justamente eso es lo que queremos, que la gente ya no le dé miedo salir de su casa, que la gente vuelva a la puerta de su casa a ver pasar al vecino, saludarlo con calma, que los parques puedan ser para los niños y no para la delincuencia. Es clarísimo que en todas las ciudades del país estamos atravesando por una crisis de seguridad urbana y esto, digamos, tiene unas raíces en problemas sociales, pero tenemos que buscar la forma en que a través de políticas que mejoren las condiciones de vida de los colombianos podamos vivir sin miedo. La discusión del país ya no puede ser más el tema de si la seguridad y si el conflicto y si la guerrilla y si los paramilitares. Esa ya no es, porque estamos en un proceso de paz y tenemos que prepararnos para un proceso de posconflicto y de reconciliación. Y ese proceso debe buscar justamente que los colombianos nos encontremos de manera tranquila en la calle, en los parques, en las plazas públicas, que tengamos espacios para compartir y que no estemos pendientes si nos roban el celular, si nos atracan en el bus, si y los niños no pueden ir al parque, porque terminamos siendo secuestrados de nosotros mismos. Y es más un tema, digamos, de percepción que de realidad. Lo que pasa es que obviamente las cosas violentas son las que más contamos. Si nosotros contáramos un poco más las cosas que hace la gente buena por las demás personas y no contáramos lo que hace la gente mala con las buenas personas, realmente tendríamos otro país, y eso detrás está el posconflicto y la reconciliación. Entonces tenemos que avanzar en un país donde se pueda vivir sin miedo, y eso no es nada diferente a encontrar nosotros de manera tranquila en las calles y poder saludarnos y mirarnos a los ojos y ser felices como colombianos, estar tranquilos con nuestra realidad y dejar de hablar de la guerrilla, de los paramilitares y las motosierras. Es un discurso que tenemos que recoger como colombianos y tenemos que tener un discurso vinculado fuertemente a la felicidad y a la paz. Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo. En el supuesto caso, pues que el presidente Santos logre la paz precisamente, ya tenemos la experiencia con la entrega y con supuestamente el sometimiento de los paramilitares, en donde la mayoría de ellos, los combatientes, se vinieron a las ciudades a atracar, a matar, a sicariar, a hacer las mismas cosas. ¿Qué va a pasar con esos 5.000 o 10.000 guerrilleros combatientes? No los comandantes, que los comandantes se van para Europa, salen becados, se van del país, tienen para proteger a su familia, sino los combatientes rasos que solo aprendieron a ser llevados del campo a disparar un fusil y que ahora van a quedar sin trabajo. También se van a venir a la ciudad a matar y a seguir haciendo lo mismo, lo único que saben hacer. Nosotros esperamos desde las propuestas que tiene el partido, estemos en una Colombia preparada para recibir y acoger a esos colombianos. Es que la gente que está en el conflicto armado por 50 años o 20 o 30 o 10 es gente que también es colombiana y los tenemos que ver así como pares nuestros. La pregunta que hay que comenzar a hacerse, y lo discutíamos ayer o antes de ayer con el grupo de trabajo, es ¿qué estamos dispuestos a dar cada uno de los colombianos por la paz? ¿Cómo nos vamos a comprometer cada uno de nosotros con la paz? Y eso se trata justamente de qué estoy en capacidad yo como ciudadano colombiano de dar para que otro que ha estado marginado de todas sus oportunidades y combatiendo en diferentes lugares del país pueda reincorporarse a la sociedad civil y no tener que llegar a la violencia otra vez urbana. Ese es el gran reto para que vivas mejor, está también en eso, que es el eslogan de campaña. Está en que vivamos todos mejor, y todos no somos los que estamos en la vida civil, sino somos todos los colombianos pensando en un posconflicto. El tema del derecho a vivir sin miedo es que los que están hoy en las armas y nosotros los que no, y decidimos la democracia como vía para lograr tomar las decisiones que transforman el país, lo podamos hacer de manera sentida y sensible
con los 44 millones de colombianos. No es una discusión de si van a venir a delinquir, es que esperamos que no vengan a delinquir y esperamos que cada uno de nosotros, y nuestro partido está comprometido con eso, se comprometa a recibirlos y acogerlos como un colombiano más. Son hermanos colombianos todos y así los tenemos que ver. Esteban Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos frente a frente. A ti mil gracias por la invitación, estamos a la orden para cuando quiera requerirnos. Ángela Garzón, muchísimas gracias. No, muchas gracias y muy contentos de estar aquí, estamos dispuestos a venir cuando quieras invitarnos. Esperamos entonces la era de Ángela Garzón. Esperemos el tiempo que dice. A todos ustedes televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí frente a frente con Humberto Mercado. Gracias, muy buenos días. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras.